Aleluya, tome su lugar. ¿Quién sale? ¿Los adolescentes? Pueden salir los adolescentes. Dios les bendiga. Gracias por sus pastores que están ministrando. Vamos a seguir nuestro estudio, hermanos. Todavía no empezamos a introducirnos en este maravilloso libro que es Apocalipsis. Hoy, de una forma introductoria, vamos a ver algunos aspectos importantes de este precioso libro y que sin duda tenemos que considerar siempre para poder llevar a cabo una comprensión de los propósitos de Dios por el cual se escribió este maravilloso libro. Quiero que me acompañe Apocalipsis capítulo 1 y ahora vamos a leer del versículo 1 al 3. La semana pasada que vimos los aspectos, ¿verdad? Antes de introducirnos al libro de Apocalipsis, bueno, hoy vamos a ver, ¿verdad?, la introducción a este precioso libro. Próxima semana, Dios mediante, nos preste vida y nos dé salud, podamos analizar versículo por versículo todo este precioso libro. Apocalipsis 1, del 1 al 3, dice la Escritura: la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel, o el enviado, ¿verdad? Porque la palabra ángel significa enviado, a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. En estos 3 versículos de Apocalipsis, el capítulo 1, vemos una declaración muy reveladora y relevante para el propósito que hoy vamos a desarrollar, que es introducirnos a este libro. Y es la frase: el tiempo está cerca. Así es que he citado o he nombrado esta enseñanza el día de hoy: el tiempo está cerca. Y vamos a ver solamente la introducción de este precioso libro, y que además, a través de esta introducción, vamos nosotros a comprender cosas importantes, amados hermanos, de este precioso libro. Así que si el tiempo está cerca, la pregunta es: ¿qué debemos de considerar? Bueno, ya vimos las consideraciones la semana pasada, ¿verdad?, de los aspectos importantes para el estudio de este libro, pero ya de una forma específica, el Apocalipsis es no solo diferente a todos los libros de la Biblia, sino también notoriamente difícil de entender para el hombre común y también para algunos cristianos. La importancia de Apocalipsis para el pueblo de Dios no puede medirse con justicia. Su mensaje ha producido consuelo y esperanza para los creyentes a través de los siglos, pues además ese es el propósito. Para los creyentes ese es el propósito: traer consuelo y esperanza. Sin embargo, para muchos creyentes, incluso hoy en día, este libro, que es en sí ya una revelación, continúa siendo enigmático y recóndito, es decir, oculto, muy escondido o reservado. Todavía hay quienes leen el Apocalipsis movidos más por la curiosidad que por el sincero deseo de conocer y proclamar el mensaje que está ahí escrito, ¿verdad? Muchas veces nosotros hemos leído, pero más por curiosidad,
o porque forma parte de la Biblia y pues nosotros leemos la Biblia. Pero no con el propósito de tratar de comprender y de transmitir el mensaje que ahí tiene. Otros se ven confundidos por la diversidad de interpretaciones que hay tocante al Apocalipsis, porque hay muchas interpretaciones. Tal vez ese fenómeno de esas muchas interpretaciones haya causado desánimo en algunos que desean estudiarlo. Los incrédulos pueden hacer predicciones sobre eventos futuros basadas en patrones de los acontecimientos pasados, pero está claro que de acuerdo a la naturaleza de la experiencia humana, los seres humanos por sí mismos no pueden conocer el futuro. En una tablilla datada de hace 2800 años antes de Cristo, oiga, ¿usted sabe lo que son 2800 años antes de Cristo? Para que se dé una idea, Estados Unidos fue fundado hace apenas poco más de 500 años. Entonces, imagínese 2800 años antes de Cristo, en esa tablilla escrita en el griego, decía estas palabras, escuche esto: nuestra tierra está degenerada en estos últimos días. Hay signos de que el mundo se está acabando rápidamente. El soborno y la corrupción son comunes. Los hijos ya no obedecen a sus padres. Todo hombre quiere escribir un libro y el fin del mundo se acerca evidentemente. Al decir esta frase, todos quieren escribir un libro, quiere decir que todos están preocupados por sí mismos, cuando sin que se den cuenta, ya desde hace 2800 años antes de Cristo, se sabía que el mundo estaba en una decadencia y estaba en una inminente destrucción. Así que un punto importante es que los incrédulos no pueden poseer un conocimiento seguro de ningún evento futuro, porque es Dios quien conoce y lo revela, y ellos pues no creen en Él. Pero los creyentes cristianos que creen en Dios y en su palabra, que es la Biblia, están en una situación diferente. Aunque tampoco nosotros podemos conocer todo acerca del futuro, pues hay cosas que están solo en el conocimiento de Dios y que a veces por tratar de descubrir aquello que está en su sola potestad de Dios, caemos en especulaciones, en el error, en malas interpretaciones, en suposiciones, y eso no quiere Dios. En la Escritura nos han comunicado los acontecimientos principales por venir en la historia del universo. Podemos tener una absoluta confianza que estos eventos ocurrirán, pues Dios nunca se equivoca y además Él nunca miente. Aunque tampoco nosotros podemos, si escudriñamos profundamente lo más que podamos cavar, conocer todo acerca del futuro, pues como hemos dicho, hay cosas que solo están en el conocimiento de Dios. Dios, que conoce todas las cosas, en la Escritura nos ha comunicado los acontecimientos principales por venir en la historia del universo. Podemos tener absoluta confianza que estos eventos ocurrirán, pues además del respaldo de las profecías cumplidas en la Biblia, que hay quien dice que hay cerca de 400, 100 de cumplimiento en el Nuevo Testamento con respecto a Israel y 300 de cumplimiento en el Mesías, nuestro Señor Dios y Salvador, Jesucristo. ¡Wow! Oye, si eso no convence a la gente, yo no sé qué la va a convencer.
Si hay libros de autores humanos que han tenido profecías acomodadas y que se han supuesto y que dicen que tuvieron cierto cumplimiento sin haber sido dictadas de una forma clara, hermanos, la Biblia describe profecías de forma clara, concisa y precisa. Hasta da en algunos lugares detalles de los acontecimientos, fechas, y es increíble que la gente dude todavía de la palabra de Dios. Es al Nuevo Testamento, hermanos, el Apocalipsis, lo que el libro de Daniel es al Antiguo Testamento. Daniel es el único Apocalipsis del Antiguo Testamento que se incluye en las escrituras judías. Relata historias antiguas de los judíos bajo el gobierno babilónico, pero también incluye visiones sobre el final de los tiempos. Eso es un dato muy importante. Como por ejemplo, hermanos, en el capítulo 7 de Daniel se revela la visión apocalíptica de unas bestias del mar que salen del mar, en el que describe a cada una de forma de animales. Una tras otra son devoradas. Un ángel reveló que las 4 bestias representan a 4 reyes y el cuarto pelearía contra él, contra el pueblo santo. Por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Cuando leemos la frase un tiempo, tiempos y medio tiempo, que están descritos en Daniel 7, versículo 25, los académicos, aún con todas las cosas que están descritas ahí de una forma clara, todavía debaten la identidad y el tiempo de los 4 reinos. Pues en Daniel 7, 13 al 14, si quiere acompañarme, Daniel 7, 13 al 14, para que vayamos viendo, hermanos, las señales, ¿verdad? Los principios apocalípticos que desde el Antiguo Testamento ha habido y que fueron también anunciados en el Nuevo Testamento. En Daniel 7, 13 al 14 se declara: miraba yo en visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Desde el Antiguo Testamento, hermanos, se anuncia el trono de Dios donde está un anciano de días descrito así, y uno como hijo de hombre al cual dice que se le da dominio, gloria y reino. De tal manera que nosotros claramente vemos que el Espíritu Santo de Dios está revelando la acción del Padre y del Hijo en el cielo, y declarando sobre el Hijo el dominio, la gloria y el reino. Y todavía hay gente que no cree en la Santísima Trinidad. Bueno, pues, ¿cómo ayudarles, verdad? El Padre y el Hijo están aquí claramente representados. El anciano de días, el Padre, el Hijo del hombre que viene y se acerca a Él. ¿Y quién está inspirando esta palabra? El Espíritu de Dios. Ahí está, hermanos, la Trinidad. Pero bueno, hay gente que a veces quiere cegar su entendimiento. En Apocalipsis su mensaje y su contenido son cruciales para entender, hermanos, cómo Dios ha de establecer su soberanía en medio de los hombres, porque si ha habido alguien que se ha opuesto al señorío de Dios, somos los seres humanos. Cuando nosotros somos su creación, vean nada más hasta dónde ha llegado el ser humano, a través del pecado. El Apocalipsis también describe los acontecimientos que culminarán con la entronización de Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de los Señores. Es decir, cuando Él ha de ejercer su autoridad absoluta dentro de la historia
humana y de los cielos. ¿Cuáles son entonces los aspectos importantes de Apocalipsis, hermanos? Número 1, este libro pertenece al género literario apocalíptico. O sea, la Biblia tiene géneros literarios. En el español nos enseñaron, ¿verdad?, géneros literarios. Y dentro de los géneros literarios que existen, de por sí todos los géneros literarios que existen en el mundo los tiene la Biblia. Todos los géneros, el que usted guste está en la Biblia. Bueno, dentro de estos géneros están los apocalípticos y la Biblia los tiene. El centro, número 2, el centro de estudio de Apocalipsis es Jesús glorificado. Por eso dice, leímos al principio, el testimonio de Jesús. Porque Jesús es el centro del Apocalipsis. Pero Él glorificado, es decir, revelado en gloria, en poder, majestad y señorío. Revelado en gloria, en poder, en majestad y en señorío. Se describen, número 3, los acontecimientos que han de suceder pronto a la humanidad incrédula, la cual experimentará la ira de Dios por no aceptar el plan redentor con su Hijo, por rebelarse ante Él, vivir impíamente y no seguir sus mandamientos, principios y preceptos en su reino. Porque recuerden que Jesús vino a establecer un reino. Nosotros no perdimos una religión, nosotros perdimos un reino. Por eso Jesucristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando un reino se establecía, se imponían leyes, principios, preceptos. Y quien no los cumplía recibía un castigo. Es por eso que al venir Cristo y establecer el reino de Dios en la tierra, Él siendo el precursor y señalando Él como el rey de ese reino, por eso fue crucificado y le pusieron el rey de los judíos, porque Él se hacía rey. Él anunciaba el reino de Dios. Y al haber matado a sus siervos, a los siervos de Dios, y al haber matado a su Hijo, por supuesto que el soberano de todo el universo va a traer un juicio sobre toda la humanidad. Sabiendo el Redentor y el Dios de todos los siglos que la humanidad no tiene la capacidad para la salvación, Él envió a su Hijo para que tuvieran la salvación. Él no envió una religión, Él envió a su Hijo. A quien debemos de seguir es a su Hijo, no a una religión. Nosotros no predicamos religión, nosotros predicamos a Cristo, porque a Él es al que seguimos. De tal manera que si Jesús hizo algo, nosotros lo vamos a hacer. Y si Jesús no hizo algo, pues nosotros no lo debemos de hacer. ¿Será complicado eso? Porque de otra manera estaremos dentro del juicio de la ira de Dios. Por desobedientes, porque recordemos que hay hijos obedientes e hijos de desobediencia. Así que en Apocalipsis se describen estos acontecimientos. El destino, además, número 4, eterno de los creyentes, redimidos y fieles. Aquellos que creyeron en Jesucristo. Por eso la declaración del Evangelio de Juan en el capítulo 3, en el versículo 17, es contundente. Dice la Escritura, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, en el Salvador, en Jesucristo. Porque la palabra Jesús significaba el Salvador, y dijo el ángel, les pondrás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Cristo, que es la traducción griega de la palabra Mesías en hebreo, el ungido de Dios.
aquel que establecería el reino en la tierra de Dios. Hermanos, cuando no se comprende esto, lo más que consiguen las personas es una religión, porque no entienden esto. Jesucristo no vino anunciando religiones, Él vino anunciando un reino, porque tú y yo perdimos un reino, no una religión. Si no, Él hubiera dicho, la religión verdadera se ha acercado, pero Él no dijo eso. Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado, y ese reino tiene estatutos y principios, y aquí están en su palabra. Es por eso que leemos la Biblia, es por eso que la seguimos, porque nosotros somos parte del reino de Dios. Nosotros no nos regimos por las cosas del mundo, ni los principios del mundo, y menos los que ha establecido el adversario de nuestras almas. Nosotros nos regimos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por tanto, amados hermanos, el Apocalipsis enseña con énfasis que Jesucristo reinará con poder y gloria, pero antes ha de juzgar a sus enemigos. En este libro se ven cumplidas las promesas de Dios de manera clara, definitiva y totales. Este tipo de literatura de Apocalipsis posee estas características muy importantes. Número 1, el mensaje se comunica a través de símbolos y visiones. ¿Dadas a quién? A Juan. Por eso yo les decía la semana pasada, es increíble a veces escuchar predicadores que resulta que saben más que Juan cuando él vio la visión. Oye, y hasta te explican cosas que dices, bueno, ¿y eso dónde lo sacaste? Pues si quien vio la visión fue Juan, no tú. Pero bueno, así hay, hermanos. Número 2, la presencia de un mensajero celestial que declara o interpreta el significado de esos símbolos. Es decir, la Biblia se explica sola. Yo no que tengo que estar alegorizando o espiritualizando, porque la Biblia se explica sola. Solo hay que ir a pasajes que arrojan luz sobre lo que está escrito y se acabó el asunto. La Biblia me va a decir lo que significan los cuernos, las bestias que salen del mar, todos los seres que la Biblia describe en este libro, la Biblia mismo los explica. Número 3, la fuerza de este mensaje es inminente, es profética y más aún es escatológica. Por eso, hermanos, no cualquiera enseña este libro y no cualquiera lo entiende. Número 4, esta literatura del Apocalipsis se escribió primordialmente en un entorno exílico. Es decir, Juan fue exiliado en la isla de Pasmos por el testimonio de Jesús, por el rey Domiciano. ¿Verdad? Recordamos la historia, ¿verdad? La tradición que dice que Juan fue metido en una olla de aceite hirviendo para matarlo. Pero lo metieron al aceite hirviendo y no se quemaba, ni se hacía chicharrón, ni nada. Entonces lo sacaron y dijeron, ¿qué vamos a hacer con este individuo? No se muere, ni se quema, ni se hace palomitas, ni se hace bisteces, ¿verdad? Asados, nada. Entonces, como él ya era anciano, había una ley romana que decía que los ancianos, como pues ya por su edad, ya ¿qué les puedes hacer? Pues los exiliaban. Entonces lo mandaron a esta isla de Patmos. Recordemos que Juan vivió 95 años. 95 años de vida le dio Jesús y fue el último de los apóstoles que murió. Este rey Domiciano, que era el contemporáneo, era el anticristo de ese tiempo, lo exilió.
En ese sentido, entonces, el Apocalipsis pertenece al mismo género literario que el libro de Daniel, Ezequiel y Zacarías, porque estos libros también fueron escritos en el exilio. Daniel, Ezequiel y Zacarías fueron escritos en el exilio. Otro tema principal, hermanos, de importancia en Apocalipsis es el regreso de Jesús. Otro tema importante que nosotros vamos a visualizar en el estudio de este libro es el regreso de Jesús. Jesús habló a menudo de su regreso. Por eso también deben estar preparados, dijo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperan. Mateo 14:44. Jesús les dijo, por eso también deben de estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperan. También dijo, vendré para llevármelos conmigo, así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Pero los apóstoles murieron, entonces ¿cómo fue que vino por ellos? Y eso lo dijo Jesús en Juan 14:3. Hermano, porque la obra redentora nos da acceso al cielo. Y cuando los apóstoles murieron, se fueron al cielo con Jesús. Los ángeles los escoltaron hasta el cielo. A Pedro, ¿verdad? Moisés, cuando lo escoltaban, al cielo a Moisés, hasta Satanás peleó antes de que Pedro llegara al cielo, peleó con los ángeles para que no lo llevaran al cielo, el cuerpo de Moisés, imagínense. O sea, el enemigo todavía pelea por nuestras almas, nuestro ser. Inmediatamente después que Jesús ascendió al cielo, dos ángeles le dijeron a los discípulos, este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Hechos 1:11. Pablo enseñó que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, en 1 Tesalonicenses 4:16. El autor de los Hebreos escribió que Cristo aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Hebreos 9:28. Santiago escribió, la venida del Señor que ya se acerca. Santiago 5:8. Pedro dijo, cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él. Juan escribió, cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él. Primera de Juan 3:2. Pedro dijo, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Segunda de Pedro 3:10. En el libro de Apocalipsis, hermanos, entonces se hace frecuentes referencias también al regreso de Cristo y termina con la promesa. Todo el Apocalipsis termina con la promesa, sí, vengo pronto. Recuerden, para Dios, 1000 años son como un solo día. O sea, desde que Cristo murió, allí en el cielo han pasado 2 días con algunos segundos. Aquí nosotros, ¿verdad? Han pasado más de 2000 años. Pero en el cielo han pasado 2 días con unos pocos segundos. Por eso dice Jesús, vuelvo pronto, El verdadero cristianismo, hermanos, nos prepara para vivir en este mundo con justicia, con piedad y con dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, que así es llamada a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y algunos la asimilan hacia el arrebatamiento de la iglesia. La gloria venidera de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo será plenamente vista.
Cuando Pablo escribió a Tito en el capítulo 2, versículos del 12 al 13, si me quiero acompañar a Tito capítulo 2, versículos 12 al 13, Tito 2, del 12 al 13, Pablo dice estas palabras, hermanos, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada o la esperanza bendita y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vean cómo los apóstoles llamaban Dios a Jesús, porque de hecho Jesús se decía que Él era el mismo Dios, pues se decía Hijo de Dios, y la palabra Hijo de Dios significa en el hebreo que es de la misma sustancia que Dios, que es el mismo Dios encarnado. Y eso es lo que las sectas no entienden. Porque no está diciendo que Cristo es menor al Padre. Está diciendo que en el plan redentor divino, Jesús tomó la forma de hombre, pero Él era Dios. Él está sentado hoy, por siempre, por toda la eternidad, por los siglos de los siglos, a la diestra del Padre en las alturas. Aleluya. En Filipenses 3:20, Filipenses capítulo 3, versículo 20, el apóstol Pablo también enseñó: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y también lo vemos en 1 Corintios capítulo 16, versículo 22. 1 Corintios capítulo 16, versículo 22. Dice la Escritura: el que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. Fíjese, la gente que no cree en Cristo, hermano, está bajo maldición. Creen en todo, creen en la ¿cómo le llaman? La papamaña, ¿o no? ¿Cómo le llaman esa? La papaya maña, ¿o cómo le llaman? Bueno, en ese ídolo. Creen en la brujería, en la hechicería, en la santería, creen en los muertos y no creen en Jesucristo. Por lo tanto, ellos están en maldición. A los ojos de Dios, esa gente está maldita. Por eso dice la Escritura: el que no amare al Señor Jesucristo es un maldito. Porque amar al Señor Jesús no es decir que lo amo o que practico una religión. Jesucristo dijo claramente: el que me ama, mi palabra guardará. Así que nosotros le demostramos nuestro amor al Señor porque guardamos su palabra, porque aplicamos los principios y los preceptos de Dios en nuestra vida, porque amamos al prójimo, porque oramos por los transgresores, porque bendecimos a los que nos maldicen, porque perdonamos. Y cada que tú perdonas a alguien, cada que tú haces algo de acuerdo a la palabra de Dios, le muestras tu amor a Dios. Entonces, cuando lo dejas de hacer, te estás rebelando contra su palabra. Y el único que se rebeló contra su palabra fue el diablo. Por eso Jesús les dijo a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque sus obras ustedes quieren hacer. Por eso decimos claramente, amados hermanos, según también lo declara la primera carta del apóstol Juan, que aquí no hay huérfanos. O tú eres hijo de Dios o tú eres hijo del diablo, pero aquí nadie es huérfano. Y lo que marca que tú eres un hijo de Dios es por tu actuar, por tu caminar, por tu obediencia a este libro bendito.
Y cuando te portas mal, pues te estás portando como los hijos del diablo. Y en ese tiempo que quieren disfrazar a los niños como demonios, como brujas, yo no voy a permitir que mis hijos se disfracen como hijos del diablo cuando ellos son hijos de Dios. Por la sangre redentora de Jesucristo. Y hay que hablar con esos maestros. Y hay que hacerles entender que la educación es laica y que esa tradición no es una tradición nacional, es una tradición religiosa. Y la educación es laica y no todos practicamos el mismo sistema de pensamiento. Entonces, maestra, lo siento, pero mi hijo no va a participar, porque esa no es una tradición mexicana, tradiciones mexicanas, los bailables, la música, bueno, la música mexicana, pero no quieran meter la religión y además mezclada con otras religiones que vienen de otros países, ¿verdad? Que inculcan el Halloween y esas cosas. No, eso no proviene de Dios. ¿Ustedes creen que a Dios le va a gustar que uno de sus hijos se vista como demonio? ¿Se vista como bruja? ¿Como jorobado? ¿Como zombie? No. Él quiere que nos revistamos de Jesucristo y que tengamos la mente de Cristo. Porque somos hijos de Dios. Somos hechos a imagen de nuestro Padre que está en los cielos. Somos seres de luz. Somos lámparas, somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Y no es religión como esa religión que se hace nombrar así, que más que luz es oscuridad. El término aquí traducido, el Señor viene, es Maranata. Además de lo mencionado, hermanos, también estudiaremos unos aspectos que son importantísimos para la comprensión del Apocalipsis y con los cuales iniciaremos. Primero, lo que le llamamos la paternidad literaria, es decir, ¿quién fue el autor o creador de esta obra del Apocalipsis? Como dijimos, Juan vivió 95 años. No se va a mencionar en este momento, hermanos, para avanzar, las diferentes posiciones contrarias, ¿verdad? Que según ellos dicen que no fue escrito por Juan, como las cuestiones lingüísticas, los síntomas internos de supuestas paternidades no apostólicas y los elementos supuestamente que no provienen de Juan, les llaman no juaninos en Apocalipsis, y que ponen en duda, según ellos, la paternidad del Apocalipsis de Juan el apóstol. Y por tiempo no lo vamos a hacer, ¿verdad? Tenemos una posición bien firme al respecto de esto porque hemos leído las oposiciones, pero hemos concertado que verdaderamente el autor de Apocalipsis es Juan el apóstol. Pero hay gente que se opone aunque usted no lo crea. Entonces, por ser un tema teológico de muy profundo estudio, pues no lo vamos a ver, no vamos a acabar en el día, hermanos. Pero nosotros sabemos que nos mantiene en la posición de que Juan fue el que escribió este libro. Pero a pesar de eso, hermano, quiero solamente dar rápidamente una información. Por ejemplo, no hay que pasar por alto que el propósito del Evangelio de Juan, porque pues hay gente que dice que está escrito de forma diferente que el de Juan, pero no hay que pasar por alto que el propósito del Evangelio de Juan es enseñar que Jesús es el Mesías, el único Salvador de los hombres, y además lo presenta como Dios. Mientras que Apocalipsis tiene que ver con la culminación del plan de Dios en el establecimiento de su soberanía. O sea, es diferente propósito. En cuanto a la cristología, es decir, al estudio de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, Juan presenta a Jesús como el Mesías sufriente, el Cordero de Dios que muere como sacrificio por los pecados del mundo. Y el Apocalipsis, sin embargo, presenta al Mesías conquistador que regirá las naciones con vara de hierro, como está profetizado. El Evangelio de Juan y el Apocalipsis tienen objetivos entonces distintos.
También hay una diferencia en la presentación de la doctrina del Espíritu Santo en Apocalipsis que en el Evangelio de Juan. También debemos observar que el ministerio del Espíritu Santo ocupa principal cosa o lugar en el Apocalipsis. La naturaleza apocalíptica y escatológica de este libro explica las diferencias entre la exposición de la doctrina. Pero el aspecto fundamental es el hecho de que en ambos libros el Espíritu Santo se presenta como una persona divina, la tercera persona de la Trinidad, que piensa, que siente, que hace, que reina y también gobierna. Aunque no todos estén de acuerdo, hay indicios de que el libro de Apocalipsis ya se conocía en el periodo de los padres apostólicos, como en el libro del pastor de armas, en la epístola de Bernabé, en los escritos de San Ignacio de Antioquía, en los escritos de Justino Mártir, en el diálogo con Trifón, que es uno de sus libros, en los testimonios de Papías, en el canon muratorio del segundo siglo, que atestigua la existencia incuestionable del Apocalipsis y de su uso en la iglesia romana a finales del siglo II, o sea, la iglesia de Roma, pero no la Roma que conocemos hoy, sino la iglesia del escrito, ¿verdad?, de Pablo a la iglesia de Roma, que no es muy diferente a la iglesia romana de hoy, hermanos. El primer comentario de Apocalipsis que se ha conservado lo escribió un hombre llamado Victorino, quien murió en el año 303 después de Cristo, como resultado de las persecuciones dirigidas por Diocleciano. Así que no es una tarea sencilla, hermanos, ordenar todas las evidencias para llegar a una conclusión definitiva que despeje todas las dudas respecto a la paternidad de Juan o el escritor o el autor de Apocalipsis. Lo que sí podemos afirmar es que el peso de las evidencias inclina la balanza a favor de la tradición temprana que afirma que el autor humano del Apocalipsis fue el apóstol Juan, el hijo de Zebedeo, quien también escribió el Evangelio que lleva su nombre y 3 epístolas, primera, segunda y tercera de Juan. El segundo aspecto que hoy veremos rápidamente es la canonicidad. Es decir, ¿por qué fue considerado como libro parte de la Biblia? A eso se refiere. Can bíblico significa que es un libro que está dentro de la Biblia. ¿Por qué hay libros apócrifos? Porque son libros que no están considerados como inspirados por Dios para formar parte de la Biblia. Pero en este caso, su canonicidad, la canonicidad de este libro de la Biblia descansa sobre la realidad de su inspiración. Es decir, si el libro se escribió bajo la dirección y supervisión del Espíritu Santo, por supuesto, es claro. En el momento que abra la Biblia, la revelación de Jesucristo, es claro que quien lo está revelando es el Espíritu Santo. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, al parecer, era importante que el libro fuera escrito o avalado por un hombre de Dios, es decir, un profeta o un apóstol. Este libro fue aceptado definitivamente por el decreto de un papa llamado Dámaso I en el año 382, confirmado luego por el Sínodo de Hipona en el 393 y el Concilio de Cartago en el año 419. Sabemos que los concilios era la reunión de todos los cristianos de la época que trataban de establecer las doctrinas de una forma limpia y correcta para que se siguiera la verdad. Desafortunadamente, a través de que fueron avanzando los concilios y fue avanzando la iglesia se corrompió y empezaron a poner doctrinas equivocadas a la palabra de Dios que iban en contra de los principios bíblicos, y por eso nos llamamos hermanos separados, porque nosotros no seguimos esa corrupción. Ahí está la contestación para nuestros paisanos, ¿verdad?, de la religión tradicional. Nosotros no seguimos ahí porque sabemos a través de la historia cómo la Iglesia Católica se corrompió.
Por eso no seguimos ahí. Nosotros los amamos. Queremos que vengan a la verdad, al conocimiento de Cristo y sean salvos. De ahí venimos nosotros mismos. Pero no podemos aceptar las transgresiones que hombres sin escrúpulos siguieron en ese tiempo, llevados por la avaricia y por la política y el gobierno y el dominio. Eso no lo vamos a aceptar. Por supuesto que no vamos a salir líderes corruptos. Entonces así vemos, hermanos, que a pesar de la corrupción de la iglesia, algunas equivocadas enseñanzas o doctrinas y abusos feligreses, a pesar de eso, Dios realizó sus propósitos divinos, como siempre es. Dios ha usado a los impíos para bendecir a su iglesia, para llevar a cabo sus propósitos siempre. Oye, hasta aceptó a Judas dentro de los 12, pero Judas cumplió el propósito de Dios, a pesar de que era un hijo del diablo, porque hasta los hijos del diablo cumplen los propósitos de Dios, porque Dios es soberano, el rey de toda la tierra y del universo. Así que te echen sal, que te echen lo que quieran afuera de tu casa, que te maldigan, que hablen de ti, que esos hijos del diablo no te van a afectar, porque tú eres hijo de Dios, estás cubierto con la sangre de Cristo, Él te lavó de todos tus pecados. Y la presencia de Dios mora en ti. O sea que al primero que le caen las cosas es al Espíritu de Dios. Imagínese si alguien se atreve a maldecirlo a usted, la maldición cae sobre el Espíritu de Dios. ¿Qué crees que vaya a hacer el Espíritu de Dios con esa persona? Imagínate que alguien te aviente una brujería, una hechicería, cualquier cosa, y le cae primero al Espíritu de Dios, porque Dios es Espíritu. Entonces le cae a él. ¿Qué crees que haga el Espíritu de Dios con esa persona? Hermanos, no tengas miedo, dile que está a tu lado, no temas de lo que te pueda hacer el hombre si Dios es contigo. Dile al que está a tu lado, si Dios es contigo, ¿quién contra ti, carnal? O carnala, ¿no? Porque puede ser que esté. Entonces este libro de Apocalipsis se encontró también en un escrito muy importante que es llamado el Canon Muratorio, que es la lista más antigua. El Canon Muratorio es la lista más antigua de escritos del Nuevo Testamento e incluye el Apocalipsis. Eso significa que su circulación en el occidente data de por lo menos finales del siglo II. Hipólito, otro escritor bíblico, ¿verdad?, en el siglo III después de Cristo, reconoce el carácter apocalíptico del libro y lo cita en repetidas veces. Hay otros escritos también que no vamos a citar porque no tenemos tiempo, pero hay muchos escritos más que nos hacen ver su canonicidad o por qué fue tomado como inspirado por Dios. Si bien es cierto que el Apocalipsis obtuvo reconocimiento general como canónico en la iglesia de una manera lenta, porque fue el último, probablemente esto se debió al contenido escatológico del libro y a su carácter apocalíptico. Junto con las epístolas de Santiago, la de Hebreos, de Judas y la segunda y tercera de Juan, el Apocalipsis fue colocado entre los libros objetados. O sea que hubieron muchas controversias hasta que ciertas cuestiones se resolvieron. El libro del Apocalipsis ocupa el lugar del canon sagrado hoy, gracias a Dios, porque es un libro maravilloso, porque habla de nuestro Señor Jesucristo. A Él pertenece, por lo que escribió el apóstol Juan, bajo la supervisión clara, contundente del Espíritu Santo. La fecha en que se escribió Apocalipsis, hermanos, está muy controversial. Hay quienes abogan por la fecha temprana para la escritura Apocalipsis. Estos lo sitúan en la muerte del emperador Nerón en el
el 9 de junio del 68, año 68 después de Cristo, y la destrucción de Jerusalén el 10 de agosto del año 70. Otro argumento a ese favor de que fue escrito en tiempos tempranos o fechas tempranas se relaciona con la interpretación del número de la bestia, el 666, que aparece en Apocalipsis 13:8. El ejercicio que se hace es el siguiente para determinar que realmente fue en esa época. Y ellos dicen, o los que están a favor de este punto, dicen que se transcribe el nombre César Nerón al hebreo y se obtiene el valor numérico, que es 666. De ahí se determina que Nerón era el anticristo, que perseguía a los creyentes cuando el Apocalipsis se escribió. Sabemos que a través de la Biblia dice que han surgido muchos anticristos, porque todo aquel que se opone a Jesucristo es un anticristo. Por eso nosotros no seguimos las enseñanzas de Buda, porque todos ellos no creen en Jesucristo, son anticristos. Por eso no seguimos las enseñanzas de los chinos, porque ellos no creen en Jesucristo y todas sus enseñanzas, filosofías son de un anticristo. Hermanos, pero la gente le mete sancoche de todo, creen todo menos en Cristo. Tan es así que anda viviendo la vida con temores, porque el cristiano no le teme ni a la muerte. Amados hermanos, fue el testimonio de Ireneo en el que se sostienen, también en el de Clemente de Alejandría, también el de Victorino, el de Eusebio y el de Jerónimo. De modo que según esa opinión, es que la tradición más antigua de la iglesia favorece a esa fecha para la escritura del Apocalipsis. Pero hay otra posición que dice que el Apocalipsis se escribió en el año 90 al 95. Por supuesto que se puede abogar con fuerza a favor de esta fecha, porque el escrito más antiguo, escuche, el escrito más antiguo del número de la bestia, encontrado en el papiro 115. ¿Esto qué significa? Que encontraban pequeños escritos de la Biblia en pedacitos de papel cortados, y entonces descubrían uno y le ponían papiro 1. Y a lo mejor ese escrito era del Antiguo Testamento, pero era el papiro 1. Después encontraban otro papiro que era a lo mejor del Nuevo Testamento, pero le ponían papiro 2. Entonces, en el 115 que descubrieron, estaba el número de la bestia, el original, que es el 616. Porque en ese papiro 115 está la letra X, que es en el griego la letra chi, que representa el número 60. La letra iota, así como se escribe, así como se escucha, que representa el número 10. Y la letra C, que es una letra que desapareció del idioma griego, que es la capa final, así se llama esa letra, capa final, que es el número 6. Entonces tenemos chi 600, iota 10, capa final 6, 616. En el papiro más antiguo, escrito más antiguo de la Biblia, el número de la bestia no es 666, es 616. Y todo esto, hermano, tiene una profundidad de estudio tremenda, Y este 616 corresponde al nombre de Domiciano, apodado la Bestia. Y Domiciano, como lo dijimos al principio, por eso ahí es importante conocer la historia eclesiástica, porque Domiciano fue el que les acabo de decir, que llevó a la isla de Patmos a Juan
cuando él ve la visión y escribe el Apocalipsis. Entonces, la posición más correcta es que Juan escribió el Apocalipsis en el año 90 o 95 después de Cristo, en el tiempo de Domiciano, aunque hay otras posiciones que quieren poner más temprano el escrito del libro, pero no es así. Debido a que la conclusión, hermanos, de esta introducción es un poquito amplia, la vamos a dar en este momento. Con esto concluimos el día de hoy. Pero no diga, ¡ay, tan pronto! No, va a ver la conclusión. Dile al que está a tu lado, ya despiértate. El Apocalipsis, hermanos, es un libro entonces, como hemos visto, profético. Dirigido en primer lugar a las iglesias concretas, porque hasta los nombres tiene, ¿verdad? O comunidades cristianas, que eran contemporáneas al escritor. Lógicamente que ahorita hay iglesias llamadas Betel, esta preciosa iglesia llamada Mies, y bueno, hay un montón de iglesias, ¿verdad? Gracias a Dios, hermanos. A ellas se les anuncia que Cristo ha cumplido en todos sus términos el plan redentor dispuesto por Dios. Esa es la anunciación y una de las más grandes bendiciones de Apocalipsis, que Dios anuncia que todo ha sido terminado para la obra redentora de Dios. El valor de este mensaje va más allá entonces de la época de este profeta. Tiene un alcance general, porque Cristo es vencedor del mal y de la muerte. Asocia su victoria a todos los creyentes aquí y ahora, en este mundo actual, pues el mensaje es a los últimos tiempos en los cuales estamos tú y yo. Además, testifica la resurrección de Jesucristo, acontecimiento vertebral de la fe cristiana. Testifica la resurrección de Jesucristo, acontecimiento que es vertebral de la fe cristiana y del anuncio del Evangelio, como está declarado o está ahí la proclamación de ese Evangelio en 1 Corintios capítulo 5. Y en cuanto a la resurrección, del versículo 14 al versículo 17, cuando a usted le pregunten o le digan, le estoy predicando el Evangelio, o usted quiera saber qué es el Evangelio, amados hermanos, está proclamado o declarado en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, en el versículo 1 en adelante. Por eso cuando vienen las sectas, nosotros les decimos, ¿estás predicando a Jesucristo? Tú no estás predicando a Jesucristo, tú estás predicando moral, pero la moral no salva, lo que salva es Jesucristo. Y si tú no predicas a Jesucristo, te tengo dos noticias. Número uno, la carta a los Gálatas, que dice que si un ángel del cielo viene, o los apóstoles vienen o se aparecen y anuncian un evangelio diferente que no es el de Jesucristo, esa gente es maldita. Esa es la primera noticia que te tengo. La segunda es que la segunda carta del apóstol Juan, en el versículo 9, dice que todo aquel que no persevera en las enseñanzas o en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Hermano, ya con eso le cortaste la cabeza y medio cuerpo. Ya lo demás cae solito. Entonces no me vengas a hablar de tu religión, ni me vengas hablando de moral ni de tonterías. A mí háblame de Jesucristo, que Él murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y que hay testigos de ese evento. Esa es la promulgación del Evangelio. Eso es lo que se deben de predicar si verdaderamente son de Cristo. Si no son de Cristo, te van a hablar de todo, menos de eso. Entonces está implícito muchas cosas, el arrepentimiento, el pecado, pero todo está implícito. Porque si Cristo murió por nuestros pecados, entonces ¿qué es el pecado?
en dónde está el pecado, qué es lo que Dios considera como pecado. Y se le dice a la gente, y después se le dice que se tienen que arrepentir para el perdón de sus pecados, porque Dios quiere hacer la paz, porque Él no quiere que vayan al lago de fuego. Él quiere que se salven, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Eso es el Evangelio. Pero te vienen hablando de la guerra de Ucrania, de la guerra de Israel. Sí, ya sabemos, estamos en los dolores del parto. Oiréis de guerras, rumores de guerra, nación contra nación, pueblo contra pueblo, ya eso lo sabemos. Entonces la gente que no anuncia a Jesucristo, hermanos, es un maldito, está bajo maldición. Las sectas están bajo maldición. Diles eso, se salen corriendo de donde tú estás. Van a saber que tú no eres un ignorante, porque generalmente agarran gente ignorante. Pero con nosotros topan con pared, porque además tenemos una inspiración en nuestra mente, en nuestro corazón, que es el Espíritu Santo, como si Dios rogara a través de nosotros que se reconcilien con Dios y que dejen el sectarismo. El lenguaje, hermanos, usado entonces en Apocalipsis es a través de símbolos, imágenes y visiones, elementos con los que el autor describe su relación dada por Dios de Jesucristo y del mensaje para su pueblo redimido, los cristianos, Israel y el mundo incrédulo. Como vimos, hermanos, sus profecías tienen que ver con acontecimientos que fundamentalmente aún están por ocurrir. Muchas cosas están por ocurrir. Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22, vea qué tremendo es esto. Del 4 al 22 tratan de cuestiones relacionadas con las cosas que van a suceder antes, durante y después de la segunda venida de Cristo a la tierra con poder y gloria. Él ya no viene manso y humilde, Él viene ya con poder y gloria. Él viene con sus ejércitos celestiales, esos que le pedían en la cruz: a ver, baja, ¿por qué no envías a tus ángeles? Ahora sí van a ver lo que es bueno, cuando venga el Señor con todos sus ángeles y con todos nosotros los redimidos en caballos blancos para pelear por nuestro Señor. Y ahí que el diablo se agarre y todas sus huestes, porque tampoco ya va a encontrar a los cristianitos que pisoteó. Ahora va a encontrar a hombres y mujeres de Dios llenos de poder y de autoridad para doblegar al maligno. Ahí sí queremos ver que nos vuelva a pisotear el chanclas. A ver si es cierto. Ahorita se está agandallando, pero quiero ver después. A ver si encuentra a la misma María, la misma Lupita, la misma Juanita, al mismo Roberto. Ya no. Vamos a venir con poder y gloria con nuestro Señor. En este libro, entonces, hermanos, se ven cumplidas muchas profecías anunciadas por Daniel, por el Señor Jesucristo, por el apóstol Pablo. El Apocalipsis enseña que Jesucristo ha de reinar, pero antes de hacerlo ha de juzgar a todos sus enemigos, pues así está escrito: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Los cristianos, tanto de los primeros siglos como los de hoy, pueden ser consolados y edificados mediante la exposición del mensaje de Apocalipsis, porque nos espera la gloria. Nuestro destino eterno es la gloria de Dios. Este libro es necesario en el canon sagrado, porque su contenido pone de manifiesto quién de verdad es el Señor Jesucristo, el soberano de toda la tierra y de todo el universo. El Apocalipsis tiene un mensaje perenne, dicen los estudiosos, para el creyente. Lo llaman a honrar y a glorificar a Dios. Una parte importante del Apocalipsis es el llamado a los creyentes: adora y honra a tu Señor. No te olvides de adorarlo y de honrarlo
todos los días de tu vida. Hay también un mensaje para el injusto que se niega a conocer a Cristo. Al tal se le advierte, no se le condena, se le advierte que su decisión lo va a llevar a un destino muy malo eternamente, de terribles consecuencias, del juicio de Dios. El Apocalipsis concluye con un llamado a aceptar el regalo de la gracia de Dios. Porque ese es el mensaje. Dios quiere hacer la paz con el mundo. El mundo lo ha ofendido. Él envió a sus siervos y los mataron. Después dijo, voy a enviar a mi hijo, a él no le van a hacer nada, y lo mataron, lo crucificaron. A pesar de eso, Él quiere hacer la paz con ellos y quiere perdonarlos. No importa lo que hayas hecho. Al que estaba al lado de la cruz no le dijo, oye, pues ¿qué hiciste? No, le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y qué hizo ese hombre? Solamente creyó. Es la fe la que nos salva. Es la fe lo que nos da la redención. Es la fe y no las obras. Es la fe. Porque somos también hijos de Abraham, del Padre de la fe y de la promesa de salvación dada a Abraham. Tú serás bendición y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. El Apocalipsis concluye con ese llamado, que es un llamado a la salvación. Y dice, y el Espíritu, es decir, el Espíritu de Dios, y la esposa, es decir, la iglesia, dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua viva gratuitamente. Apocalipsis 22:17. Gratuitamente. ¿Qué tengo que hacer? Nada, es gratis. Oye, hermano, cuando están dando las cosas gratis, ¿no ves la cola ahí? Oye, ¿qué están dando esto? ¿Te formas? Porque gratis. Así es la salvación, amado amigo, hermano. Si vienes por primera vez, quien vienes el día de hoy, fórmate, porque esto es gratis. No tienes que hacer nada. Todo lo hizo Jesús en la cruz. Solamente cree en Él y serás salvo. Tú, y escucha esto, toda tu casa. Toda tu casa, tus hijos, tu esposa, toda tu casa serán salvos. Esa es la proclamación del Evangelio. Entonces, hermanos, en ese sentido, el Apocalipsis se escribió por mandato expreso del Señor Jesucristo. Capítulo 1, versículo 9 de Apocalipsis. Para dar a conocer al pueblo de Dios que el soberano tiene control de todas las cosas y que ha de consumar su plan y cumplir todas sus promesas, tanto a su iglesia e Israel, porque Dios no ha acabado con Israel. Él tiene un plan para su pueblo. Israel, está escrito, será salvo y un día se rendirá ante el Mesías, porque ellos son hijos de Dios. Y todas las naciones del mundo que hayan creído en Él estarán en el reino, y las que no estarán en el infierno. Por eso, amados hermanos, el llamado en esta tarde a tu corazón, a tu vida, es que debemos de estar obedeciendo al Señor. Estar obedeciéndolo fielmente en este presente, en este tiempo presente. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer a Dios, hermano, anótalo. Es estar activamente involucrados en cualquier actividad a la que nos ha llamado para servirle. Lo voy a repetir. Número 1, es estar activamente involucrados en cualquier actividad a la que nos ha llamado para servirle, y que no nos halle como ladrón en la noche. Número 2, es estar santificándonos continuamente.
es anhelar y esperar su venida. Es anhelar y esperar su venida. Es adorarle. Es cantarle con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, hasta que no tengamos lágrimas en los ojos, hasta que nuestro sentir se derrame y hasta que nuestros cabellos y nuestras lágrimas laven sus pies. Es tener una pasión ferviente por su amor, por su gracia, por su misericordia, por todos los beneficios diarios, por todas las bendiciones, por la mesa que pone cada día, por todo el perdón que recibimos siempre. Todos los cristianos, es estar todos los cristianos listos para el regreso de Cristo, como nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo dijo. El Mateo 24, versículo 44. Póngase de pie, hermano. Tome ese pasaje. Leámoslos juntos. Con ese pasaje terminamos el día de hoy. Escuche estas palabras. Son gloriosas de nuestro Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Mateo 24, 44. Jesús estaba hablando y dice estas palabras. Acompáñeme con su vista. Mejor leámoslos todos juntos. Mateo 24, 44. Dice, todos juntos. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Mateo 24, 44. Todos juntos. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Por tanto, hermanos, después de todo lo que Dios dio, porque le dijeron al Señor, Señor, ¿qué cosas pasarán y cuáles serán las señales de tu regreso? Y Jesús les dijo, todas las señales. Habrá los dolores del parto, habrá guerras, rumores de guerra, se levantará nación contra nación, habrá pestes, hambres. Y les dice, pero todavía no es el fin. Estos solo son los dolores del parto. Mateo 24 del 1 al 5. Después en el versículo 6, que es cuando empieza la tribulación, les habla otras palabras de todos los acontecimientos antes de su venida. Entonces después les dice, por tanto, después de toda esta explicación, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Por eso debemos comunicar esta verdad al mundo entero. Maranata, Cristo viene. Cristo ha sido revelado en gloria. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el tiempo está cerca. Cuando Juan escribió este pasaje, vio la cercanía del tiempo. Eso fue hace 2000 años. Como si Dios dijera, quedan 2 días y algunas horas para que el fin de este universo como lo conocemos tenga su fin. Por eso dijo, el tiempo está cerca. Porque un día, 1000 años son como un día delante de Dios. Cuando en nosotros han pasado 1000 años, muchísimas generaciones, para Dios es solo un día. ¿Y qué pasa cuando el día se acerca? Yo pregunto a la quinceañera o a aquella joven que sus padres le celebran los 18 años o los 20 años, no importa, lo importante es reconocer que tenemos hijos preciosos que Dios nos ha dado. ¿Y qué pasa cuando se acerca el día? Estamos de compras, estamos preparando la comida, estamos preparando los utensilios, los regalos, estamos listos, ya está el traje, ya están los zapatos nuevos, ya contratamos la comida, las sillas, las mesas. Solamente estamos esperando el momento en que nos ponemos las ropas para recibir
como en aquellos tiempos, al amado de las naciones, al Señor Jesucristo, que vendrá por una esposa limpia, santa y sin mancha delante de Él. ¿Estás listo, hermano? Prepárate cada día. Renuncia al pecado. Y si estás viviendo en pecado, déjalo. No te sirve. Si estás viviendo en odio, rencor y amargura, pídele perdón a Dios. Reconcíliate con Dios. Él es amplio en perdonar. No sea que una raíz de amargura te impida entrar en el reino de los cielos. No permitas. Perdona al hermano, al amigo, al vecino, al agraviante. Perdónalo. No te sirve eso para entrar en el reino. Tú tienes que estar limpio y sin mancha. Debes de estar preparado. Vamos a una boda. Somos la esposa. Tenemos que ir sin mancha. Porque hay una parábola que entraron unos manchados. Y Dios les dijo: ¿qué están haciendo aquí? No están vestidos de modas. Porque no traían la ropa. Porque la ropa simboliza la santidad, la limpieza, la purificación en Cristo. Por eso nuestras ropas son blancas. Y vas a ver que en el libro de Apocalipsis se nombra que Dios vi un hijo de hombre vestido de blanco, con un blanco refulgente, que denota la santidad de Dios. Tú y yo así tenemos que venir. ¿Qué impide en esta tarde que tú que vienes por primera vez te arrepientas de tus pecados y te acerques al Padre Celestial y digas: Señor, ya no quiero vivir esta vida. Siento que me están persiguiendo. Ya no puedo vivir así. No debe de haber impedimento, porque Él está dispuesto a perdonarte siempre. Todos los que estamos aquí le fallamos a Dios de alguna forma, algunos más que otros, pero a todos, dice la Escritura, Dios está dispuesto a perdonar. Él vino a hacer las paces. Él no dice: no me importa lo que hiciste, yo te perdono, yo te perdono. Por eso la invitación del día de hoy, si tú vienes por primera vez, ven al frente, recibe a Jesús como el Señor Salvador de tus vidas. Arrepiéntete de tus pecados. Deja que Él te proteja y te bendiga. Dios te bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios les bendiga. Arrepiéntase. En la Biblia, una de las historias más impactantes es la del hijo pródigo, que se había apartado de su padre. Dios le bendiga. Y él no se apartó. Él quiso ser parte de la salvación. El hijo pródigo no había hecho nada bueno para con el padre. El padre representa a Dios. Y dice que cuando el padre lo vio venir, porque desde que tú venías a esta iglesia, pues es Dios quien da el querer como el hacer por su buena voluntad. Desde que Él te vio, desde que estabas en tu casa, desde que pediste ayuda, desde que dijiste y propusiste en tu corazón como Daniel: Señor, ayúdame en ese momento. Dice que Él envió la ayuda. Ángeles protegieron tu venida a este lugar. Y no importa que el diablo se estaba oponiendo, Él ha sido vencido. Él ha sido vencido y tenemos victoria en Cristo. Así es que tú que estás al frente, cierra tus ojos.